Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada de presentación de la convocatoria de subvenciones para el impulso de la economía circular en el sector del textil, de la moda y confección y del calzado. Simplemente recordaros lo que os comentaba mi compañero Sergio al inicio. Vamos a intentar ir respondiendo a las dudas. Durante la mesa previa he podido ir leyendo las primeras dudas y la verdad que la gran mayoría las vamos a ir contestando mis compañeras y yo durante el propio desarrollo de la mesa. Entonces, bueno, pues que tengáis un poco de paciencia en eso porque muchas de las cosas que han salido las vamos a ir contestando y que los compañeros del área están también dando soporte para complementar. Y recordar igualmente que en cualquier caso vamos a publicar unas FAQ donde se van a incorporar las dudas más frecuentes de hoy y si hubiera dudas muy específicas que quizá no se puedan contestar ahora, también os pediremos que las vamos a intentar publicar o contestar o haceroslas llegar de alguna manera, pero en cualquier caso vais a tener un buzón de correo electrónico para que podamos recoger esas dudas y analizarlas, porque sobre todo hay cosas como muy específicas que no son objeto de esta reunión. Os recuerdo también que la sesión está siendo grabada y que la tendremos disponible en los próximos días, ¿vale? Y la presentación también estará colgada en la página web. Bueno, lo que vamos a tratar aquí en esta mesa es un primer bloque de cuestiones generales, luego abordaremos más en concreto las actuaciones subvencionables y cómo se vinculan estas también a los criterios de valoración de los proyectos. Hablaremos de los costes subvencionables, que también es otro de las dudas más recurrentes en lo que he podido leer hasta ahora, el chat de preguntas y respuestas, y luego pues todo el tema un poco más de funcionamiento de la herramienta y de las cosas que tenéis que tener en cuenta de cara a presentar vuestras solicitudes. ¿Qué cuestiones generales? Bueno, simplemente por introducir, lo ha comentado también Sonia Castañeda anteriormente, porque entendáis un poco qué hace la Fundación, cuál es nuestra misión, que es ese objetivo de luchar contra las causas de pérdida de biodiversidad. Consideramos que en esa lucha contra las causas de pérdida de biodiversidad y en esa apuesta por la conservación y la restauración y el uso sostenible de la misma son fundamentales las alianzas y trabajar con todos los sectores, ¿no? Y si os fijáis en la parte inferior derecha, una de las líneas de actuación de esta fundación es el trabajar mano a mano con el sector privado con los motores económicos para conseguir esas alianzas y para conseguir esa mejora y, en este caso, para trabajar en pro de la economía circular que va a repercutir 100% en una mejor biodiversidad. Que también lo ha comentado el comisionado anteriormente, pero bueno, porque un breve repaso al PERTE. Como sabéis, hay dos líneas en el PERTE. La línea 1 que va sobre sectores clave, el textil, el plástico y los bienes de equipo para la industria de las energías renovables. En esa línea 1, la Fundación Biodiversidad tiene un papel como entidad ejecutora, que es la convocatoria que estamos viendo ahora, y luego hay una línea 2, que son las actuaciones transversales para impulsar la economía circular en la empresa, en el que el órgano concedente fue la Dirección General y en el que la Fundación Biodiversidad ha trabajado como entidad colaboradora. No entro más en esto porque lo hemos comentado anteriormente. También recordaros, o bueno, por si no lo sabéis, no os ha dado tiempo a leer la convocatoria cuyo extracto se publicó hace 2 días y que la habéis podido ver completamente desde ayer en nuestra página web, pues bueno, que sepáis que estas ayudas vienen del componente de OCE de la inversión 5, que es una inversión nueva que aparece en lo que denominamos normalmente la adenda, que se corresponde con la segunda fase del PRTR del Gobierno de España. Esta adenda fue aprobada el 2 de octubre de 2023. Vale, toda la información de esta convocatoria, entramos ya de lleno en la convocatoria para el impulso de la economía circular en el sector textil. Toda la información de esta convocatoria la tenéis disponible en la página web de la Fundación Biodiversidad, en el apartado de convocatorias. ¿Vale? En este caso, convocatorias abiertas, pero luego queda ahí como repositorio también. Lo más importante que para la primera lectura, creo obligada, o que os recomiendo que leáis es la orden de bases, que están publicadas en el BOE, que es la orden de bases de 20 de febrero, que muchos ya conocéis, y que también tenéis disponible en la página web, y después el propio texto de la convocatoria. Pero esto no significa que no haya otra normativa o otras cosas que tengamos que tener en cuenta y que realmente enmarcan tanto las bases como el texto en sí mismo. Hablamos del mecanismo de recuperación y resiliencia,
hablamos del Reglamento General de Exención por categorías. Se trata de ayudas a empresas, se trata de ayudas a entidades que hacen una actividad económica y, por lo tanto, son ayudas de Estado que se acogen a una exención por categorías, que es realmente el reglamento que nos marca cuestiones fundamentales para la gestión y para los solicitantes, como las intensidades de ayuda, como el tipo de actuaciones que son subvencionables y las que no, como el tipo de gastos que podemos subvencionar y cuáles no. Por eso muchas veces vais a ver en la presentación, incluso a veces nosotros en la manera de expresarlo hacemos referencia a los artículos del reglamento que competen a esta convocatoria, ¿vale? Pero también un poco en ese sentido por explicarlo y, por supuesto, todo lo relacionado con el cumplimiento de la Ley General de Subvenciones. Datos de la convocatoria así como más importantes, ¿no? Bueno, pues que lógicamente la finalidad de estas ayudas es fomentar la sostenibilidad de los procesos industriales y empresariales. Buscamos mejorar la competitividad e innovación del textil y de la moda y superar el anterior modelo de producción lineal. Es un gran reto. El sector del textil, como ha comentado también el comisionado, tiene grandes retos por delante en temas de circularidad. Por eso ha sido seleccionado como uno de los sectores clave dentro del PERTE. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, los destinatarios son las personas jurídicas de derecho privado con personalidad jurídica propia. Para que nos entendamos, las empresas, las entidades de economía social que vienen identificadas en la Ley de Economía Social y que cumplen esos requisitos, y las agrupaciones de las anteriores, ¿vale? Para poder presentarse en formato agrupación, tienen que incluir al menos esa agrupación, que tiene que tener un mínimo de 2 miembros, no hay ningún otro mínimo, tiene que incluir a una pyme, a una startup o a una entidad de economía social. Las agrupaciones no requieren tener personalidad jurídica, ¿vale? Lo que necesitan es tener un acuerdo de agrupación y mantenerse como agrupación durante la ejecución del proyecto. Aquí tenéis, creo, los datos más importantes desde un punto de vista así para un primer conocimiento de la convocatoria, que es el plazo de ejecución de los proyectos va desde la presentación de la solicitud. Esto es fundamental. Los proyectos pueden empezar a ejecutarse, se puede empezar a ejecutar gasto desde el momento en que se presenta la solicitud, no antes, hasta el 30 de abril de 2027. ¿Vale? Es verdad que lo veis en la convocatoria que hay la posibilidad de una prórroga que se puede conceder de hasta 2 meses. Por lo tanto, y para llevar los proyectos a un límite máximo del 30 de junio. Por lo tanto, en vuestras solicitudes, el plazo que tiene que aparecer y la solicitud tiene que estar con un cronograma planteado, como mucho a 30 de abril de 2027, para después, en su caso, valorar la posibilidad de una prórroga. La dotación de la convocatoria total son 97,5 millones de euros y vais a ver en la dotación que aparece especificada, viene distribuida por categorías y también por lo que denominamos tramos, ¿vale? Hasta 2,5 millones de euros, ayudas de hasta 2,5 millones de euros y a partir de 2,5 millones de euros. El importe de las ayudas va desde 100.000 euros de mínimo hasta 10 millones de euros, excepto en el caso por proyecto y entidad, excepto en el caso de los proyectos de digitalización y en los estudios de viabilidad, que es una de las tipologías de proyectos de I+D, donde ese máximo se establece en 5 millones. Pueden pedir un anticipo de hasta un 80%, y las intensidades de la ayuda varían entre el 15% y el 60%. ¿De qué depende eso? Bueno, pues principalmente de la categoría del proyecto y del tamaño de la entidad. En el caso de I+D es verdad que es más por tipología, pero en el resto de las categorías que luego va a explicar Carmen Durán, básicamente las pequeñas empresas tienen una intensidad mayor y las grandes pues una intensidad más baja. Todas las actividades objeto de estas ayudas deberán realizarse dentro del territorio nacional. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el beneficiario? Tienen que ser entidades legal y válidamente constituidas y además tienen que contar con un establecimiento o sucursal en España. No puede concurrir ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley de Subvenciones, ni en el 13.3 bis. Hablamos de la ley de morosidad, hablamos del cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, de obligaciones tributarias, no puede estar en concurso de acreedores. Bueno, lo tenéis todo detallado también en las bases y en la convocatoria. No pueden encontrarse en crisis, según la definición recogida en el Reglamento 651/2014, que es el que comentábamos anteriormente, que es el reglamento de exención por categorías, que vais a ver que en muchos
momentos la convocatoria hace referencia a este reglamento, que en realidad es el marco fundamental que la rige, y también es la que nos marca qué es una pyme, que no lo es, qué es una empresa en crisis, que no lo es, ¿vale? Todas las solicitantes deben haberse constituido al menos un año antes de la entrada en vigor de la convocatoria. La entrada en vigor de esta convocatoria fue el 10 de abril de 2024. Por lo tanto, podrán presentarse entidades que se hayan constituido antes del 10 de abril de 2023. Consideramos eso la inscripción en el registro mercantil, ¿vale? En el caso de agrupaciones, este requisito lo tiene que hacer la entidad que demuestra la solvencia técnica, que es la entidad que hace la actuación principal y que ejecuta la mayor parte del presupuesto. Es decir, que una agrupación podría ir una empresa con esa solvencia técnica, con más de un año, y otras, pues una startup u otras empresas de creación más reciente. Es fundamental también cumplir con todos los requisitos de publicidad, los que establece el mecanismo y vais a ver también los que están en los manuales que se os facilitarán, llegado el caso que seáis beneficiarios de la Fundación Biodiversidad y los que establece el PRTR. Todo el resto de obligaciones PRTR, que los que estéis familiarizados ya con los fondos Next Generation, pues seguro que ya habéis oído hablar de ellos. Hablamos de conflicto de interés, hablamos de evitar la doble financiación, hablamos de no causar un daño sobre el medio ambiente. Y lo que os comentaba un poquito antes también, que es fundamental que los trabajos no pueden ser anteriores a la fecha de solicitud. Cuando hablamos de inicio de los trabajos, hablamos de un compromiso en firme de la ejecución de la actividad. No, por ejemplo, si se han tramitado permisos previos, si se ha comprado un terreno, eso no se considera un inicio de los trabajos, pero sí cualquier compromiso en firme que suponga el desencadenamiento de la ejecución del proyecto. Paso la palabra a Carmen Durán, que os va a hablar del tema de las actuaciones subvencionables y de los criterios de valoración. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Irene. Y pasamos a hablar ya de la parte de las actuaciones subvencionables. Muchos de ustedes conocerán la línea primera de ayudas porque han sido entidades consultoras que han formalizado los proyectos o las solicitudes de la anterior convocatoria. En esta convocatoria existe una novedad y que me gustaría comentar. Por un lado, sí que se mantienen se mantienen los mismos objetivos y finalidades que hay a lo largo de todo el PERTE, que es por un lado el mejorar la gestión de los residuos, conseguir que estos residuos o que los materiales vuelvan otra vez a circular, a introducirse nuevamente en el proceso productivo en términos de calidad, es decir, que se consiga un alto volumen de material reciclado y al mismo tiempo que éste permita obtener o ser utilizado para materias primas que tengan un gran valor económico. Y por otro lado, también lo que se busca es mejorar la eficiencia del uso de los materiales, bien por la reducción de la cantidad de materiales que tienen que intervenir o bien por la sustitución de las materias primas por otros materiales, como puedan ser los subproductos, como puedan ser aquellos residuos que han obtenido la condición de fin de condición de residuo o los propios residuos. ¿Cuál es la novedad en esta convocatoria? Bueno, pues la novedad es que, siendo la finalidad la misma, lo que se ha intentado es que sea mucho más sencillo y más fácil de comprender para el que presenta la solicitud, con lo cual está más asemejado a las características propias que vienen definidas dentro del Reglamento de Exención de Categorías. Por tanto, nosotros nos regimos por el artículo 25, el artículo 29, 36 o 47 para cada una de las diferentes tipologías de ayudas que tienen ustedes en pantalla. ¿Por qué? Bueno, pues esto nos permite conocer cuáles son las especificidades propias de cada una de las ayudas, que tienen, como ha comentado bien Irene anteriormente, intensidades de ayuda distintas, tienen características distintas, tienen también, por ejemplo, costes elegibles diferentes. Y esto hace que sea más claro, ¿no?, el tipo de solicitud a la que nos enfrentamos. Y por otro lado, hay que tener también en consideración que solo se puede solicitar, solo se puede hacer referencia a uno de estos artículos. Bien, es verdad que luego después, en la parte de valoración de las ayudas, se puede contribuir al resto de tipologías de ayudas, pero fundamentalmente va dirigido a una sola, que es por la que ustedes tienen que seleccionar.
¿Qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos que por un lado está lo que viene definido dentro de las bases, que son estas 4 tipologías de ayudas, la de investigación y desarrollo, la de digitalización para innovar en materias de procesos y organización, el incremento del nivel de protección medioambiental de la entidad beneficiaria y la mejora de gestión de los residuos procedentes de terceros, que a su vez se encuentran también dentro de la convocatoria en este artículo 3. ¿A quién aplica? Bueno, aplica a los productos. También aplica a las materias primas, a los productos intermedios y a los residuos. Es decir, que nos encontramos todo integrado, todo el proceso o toda la cadena de valor. Porque es verdad que somos conscientes de que España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, tenemos o participa toda la cadena de valor o todo el sector de las distintas partes de esta cadena. Entonces, lo que se ha intentado es cubrir desde la hilatura hasta la confección y también toda la moda de calzado. Por eso se permite intervenir tanto en producto bruto, entre producto semielaborado, elaborado, semimanufacturado y manufacturado. ¿Sobre qué tipo de artículos? Bueno, pues inicialmente todos ustedes conocen que nosotros habíamos dispuesto un conjunto de artículos bastante amplios. Ahora se ha modificado para hacerlo más acorde a lo que será la modificación de la Directiva Marco de Residuos, donde se recogen de nuevo todos los productos que intervendrán dentro del sector textil según la nomenclatura combinada. Hemos de decir también en este punto que se ha aceptado desde el punto de vista de la información pública una ampliación de todos aquellos productos que ustedes han indicado que serían interesantes también que interviniesen dentro de estas ayudas y, por tanto, se han incorporado, por lo que podemos decir que respecto a lo que viene en la Directiva Marco de Residuos tenemos una nomenclatura combinada ampliada, ¿no? Una relación mucho más amplia. ¿Qué no es subvencionable? Y aquí esto sí que es importante tenerlo en consideración. Bueno, pues no son subvencionables todas las cuestiones relacionadas con la depuración de aguas residuales. Somos conocedores que desde el punto de vista de la sostenibilidad el sector textil necesita, necesita unas inversiones importantes y relevantes en materia de depuración y que es necesario mejorar la calidad de las aguas del vertido de estas industrias. Pero no es la finalidad de nuestras convocatorias. Además, por otro lado, este tipo de convocatorias, por las características definidas dentro del Reglamento de Exención Categorías, nosotros no podemos financiar todas aquellas actividades que son consecuencia de una contaminación provocada por el propio poseedor, en este caso de los residuos o del producto, es decir, que si se aplica el principio de quien contamina paga, no podemos financiar este tipo de actividades. Por ello, no se encuentran incorporadas. Eso no quita que, por ejemplo, existan la opción de recuperar solutos que vengan de esta depuración de las aguas para reintroducirlos nuevamente dentro del proceso productivo, que sí formaría parte de este tipo de subvenciones. ¿Qué otros elementos no son subvencionables por parte de esta convocatoria? Bueno, la valorización de los residuos. Si aplicamos el principio de jerarquía de residuos, que queda definido en el artículo 8 de la Ley de Residuos y también de la Directiva Marco de Residuos, es necesario abocar a todas las primeras fases de esta jerarquía, es decir, primero prevenir la generación de residuos y luego ir gestionándolos de forma que se pueda aprovechar de la mejor manera posible todos los residuos que se vayan produciendo. En último término, tenemos el aprovechamiento para uso energético, es decir, que se produce una pérdida de la materialidad. Por eso no están incorporados esta última fase. ¿Qué sí que está permitido? Bueno, están permitidos dentro de estas subvenciones, se han incorporado todas aquellas cuestiones que vengan la mejora de la gestión de los residuos a través de tratamientos químicos o termoquímicos, unas condiciones, es decir, en las cuales al menos el 40% sea recuperado para uso material y, por tanto, será necesario demostrarlo con el balance de masas correspondiente. ¿Qué otro elemento no es considerado o no se puede subvencionar dentro de estas ayudas? La descontaminación de suelos. Este es otro tipo de intervención que no estaba considerada dentro de la línea 1, dentro de la línea 2 del PERTE y que en este se vuelve un poco a reiterar. Bien, es verdad que no tiene, no va a ser un tipo de actuación o subvención
que a priori vaya a ser seleccionada por ninguna entidad. Pero en todo caso deben de tenerlas ustedes también en consideración. ¿Qué otras cuestiones son importantes? Bueno, pues igual que sucede con cualquier otro tipo de subvención que estén asociadas al mecanismo de recuperación y resiliencia, todas las actuaciones tienen que cumplir con el principio del NSH. Aquellas actuaciones o aquellas actividades que sean contrarias no se pueden incluir. ¿Cuáles aquí estarían, por ejemplo, incluidas? Pues todas aquellas del TMB. Es decir, que nosotros no podemos realizar una actuación sobre la recuperación de material textil en la fracción resto de los residuos recogidos a nivel municipal. Y por último, hay que tener en cuenta que en razón de la aplicación de la normativa, las inversiones no pueden estar destinadas a la adecuación a la normativa europea, sino que tenemos que ir más allá. ¿Esto qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos unas MTD aprobadas para mi sector, pues como por ejemplo pueda ser para el sector cuero, debemos de cumplir todas las actuaciones deben ir mucho más allá de los valores límites de emisión inferiores que me obliga estas MTD. Bueno, y ya dando paso a cada una de las actuaciones nos encontramos que tenemos las actuaciones de investigación y desarrollo. Como recuerdan ustedes, nosotros actuamos sobre cuestiones de economía circular. Entonces, para promover la economía circular y dado que es necesario ampliar el conocimiento de cómo poder utilizar los materiales, de cómo hacerlos con menor impacto, de cómo desarrollar productos que sean mucho más sostenibles, de cómo revalorizar todos los residuos, etcétera, es necesario hacer una ampliación del conocimiento. En esta ampliación del conocimiento es muy importante la intervención no solo de las empresas promotoras, sino que vayan de la mano de empresas de investigación, ya puedan ser OPIs, ya puedan ser centros de transferencia tecnológica, etcétera, que pueden intervenir gracias a la contratación. ¿Qué tipo de modelos de proyectos podemos encontrar aquí? Bueno, pues proyectos de investigación industrial, proyectos de desarrollo experimental o estudios de viabilidad. Es decir, son proyectos con unas TRL medias o elevadas. Para poder conseguir o para poder optar para este tipo de proyectos es necesario disponer del informe de cualificación de actividades de I+D que es emitido por una empresa que esté acreditada a tal fin. Dentro de los tipos de proyectos, estos pueden ser que vayan dirigidos tanto a la mejora de gestión de residuos como al diseño de productos y procesos, bien sea para la búsqueda de materiales con bajo impacto ambiental, como por ejemplo el empleo de residuos procedentes de los cultivos agrarios, el buscar también materiales o al alargar la vida útil y mejorar la reparabilidad y reciclabilidad de los materiales, independientemente del tipo de tejido que se utilice, si es non-woven o si lo es. O sea, aquí pueden ustedes, ya pueden ver que la definición de cada uno de estos aspectos está de forma muy amplia para que quepan multitud de tipos de actuaciones. También está la posibilidad de abordar la liberación no intencionada de microplásticos o el sustituir productos químicos por enzimas, sobre todo especialmente para todas aquellas relacionadas con el reglamento REACH. Junto con este tipo de actuaciones tenemos las actuaciones que están sujetas al artículo 29 del Reglamento de Exención de Categorías, que es las actuaciones dirigidas a la digitalización para innovar en materia de procesos de organización. Aquí caben una diversidad elevada de proyectos, como por ejemplo la búsqueda de la trazabilidad de los productos, las sustancias, materiales y residuos para conseguir que esta recircularización sea con el menor impacto posible y menos afecciones tanto a la salud humana como al medio ambiente, la búsqueda de nuevos modelos de negocio basados en la digitalización como instrumento para procesos de servitización o los servicios de retorno de productos usados para reutilizarlos, remanufacturarlos o reciclarlos. Es decir, que vamos a la búsqueda de la primera fase de la jerarquía de residuos, es decir, a la prevención de la generación de residuos. A continuación, tenemos otro tipo de ayudas, que estas son las relacionadas con el artículo 36 y que van destinadas al incremento del nivel de protección medioambiental de la beneficiaria. Aquí, fundamentalmente, la distinción es el buscar reducir o reutilizar los residuos generados en preconsumo o los residuos procedentes de la propia beneficiaria. O sea, no son los residuos de terceros, no son los que vienen regidos por el artículo 47 del Reglamento de Exención de Categorías.
¿Qué nos permite? Pues nos permite actividades tales como la reducción de mermas y residuos de preconsumo para mejorar el tratamiento de los residuos propios, la reducción del consumo de materia virgen mediante el uso de subproductos o materiales procedentes de residuos. Hemos de recordar en este aspecto que en todo momento hay que cumplir o acatar los aspectos o las características o los elementos relacionados con el artículo 4 y 5 de la Ley de Residuos en cuanto a subproductos y fin de condición de residuo, o si no, utilizar los propios residuos. El incremento de la eficiencia del uso de materiales sin comprometer la durabilidad, la sustitución de fibras y materiales con un mejor impacto ambiental. Tienen que estar relacionados con un análisis de ciclo de vida para comprobar que realmente existe esta reducción del impacto ambiental. También encontramos los modelos de negocio basados en la servitización para alcanzar productos de mayor calidad, de mayor durabilidad, que den más garantías de reparabilidad y reciclabilidad. Una vez más, prevenir la generación de residuos. Buscar también la liberación no intencionada de microplásticos. Aquí hay que decir que, como hemos dicho anteriormente, es necesario ir más allá de lo que nos obliga la normativa. En este sentido, hay que especificar que el anexo 17 del reglamento REACH ya introduce las cuestiones relacionadas con la liberación no intencionada de microplásticos, por lo tanto, tendríamos que ir más allá de lo recogido de las características, elementos que obligan en este anexo. También tenemos la sustitución de sustancias peligrosas y sustancias extremadamente peligrosas y extremadamente preocupantes, que pueden estar muy relacionadas, por ejemplo, con los criterios ecológicos relacionados en Ecolabel. Por ejemplo, nosotros podemos disminuir la cantidad o el tipo de colorantes empleados, pues los colorantes azoicos, reemplazarlos por colorantes tipo tina. La opción, por ejemplo, de introducir siliconas, o sea, elementos que ya nos van definiendo la propia etiqueta ecológica y que podemos tomarlos como referencia para ir haciendo mejoras dentro de nuestros proyectos. Y finalmente tenemos la sustitución de productos químicos por enzimas. En cuanto a la última tipo de actuaciones que pueden ser subvencionables, encontramos la gestión de residuos de terceros, es decir, aquí estamos bajo el artículo 47 del Reglamento 651/2014. En este tipo de actuaciones caben inversiones en sistemas e infraestructuras que mejoren la clasificación del residuo textil. Acordémonos que tiene que venir de la recogida separada. También tenemos las inversiones en sistemas e infraestructuras que impulsen la preparación para la reutilización, o el desarrollo de sistemas e infraestructuras de tratamiento de residuos que permitan incrementar y optimizar la obtención de material reciclado de alta calidad, como hemos dicho, tanto en volumen como en destino del uso de ese material, generando nuevas materias primas que se usen en nuevos productos. En cuanto a los criterios de valoración, estos criterios, al igual que sucede en la línea 2 del PERTE, están divididos en dos partes, en unos criterios que deben de cumplir las entidades y en criterios propios del proyecto de inversión. ¿Por qué está hecho así? Bueno, pues por lo que se busca en este tipo de ayudas es que también aquellas empresas que ya han introducido mejoras ambientales, que tienen un compromiso de sostenibilidad, puedan también ser premiadas a pesar de que su tipo de actuaciones pues, sean más difícilmente alcanzables, puesto que ya han iniciado esa senda de mejora. Además, también tenemos en consideración otra serie de cuestiones que son importantes y relevantes para los sectores. Por ejemplo, en este caso, se tiene en consideración no solo las pymes, que por tratarse de un sector muy atomizado y donde hay una gran representatividad de este tipo de entidades, sino también, por ejemplo, aquellas entidades de economía social que son muy relevantes dentro de este sector. Igualmente, existen una serie de cuestiones en las que también son premiadas, como puedan ser las políticas activas, todas aquellas cuestiones que introducen los elementos relacionados con la justicia desde el punto de vista de la justicia social, la justicia de la sostenibilidad ambiental, es decir, tres patas de la sostenibilidad. La experiencia también es un elemento puntuable. Buscamos también el que premiar a aquellas empresas que ya están en el sector, el mejorar las que se encuentran ya actuando dentro de nuestro territorio, al igual que otra serie de aspectos sociales que bien puedan ser por cuestiones de igualdad o otros criterios sociales. En todo caso, se deben alcanzar un mínimo de 15 puntos. También tengan ustedes en consideración que a la hora de puntuación es diferente si ustedes se presentan de forma individual o en forma de agrupación, y que la que demuestre las puntuaciones deben ser aquella empresa que demuestre la solvencia técnica.
En cuanto a los criterios de proyecto, que es la parte más relevante o más importante de todo, bueno, de toda la valoración, aquí es necesario alcanzar al menos 35 puntos. Es decir, que no nos estamos desviando del modelo que ya se planteó para la línea segunda del PERTE. ¿Qué elementos tenemos aquí? Bueno, pues tenemos la calidad técnica del proyecto, que se le ha dado una mayor puntuación respecto a la línea anterior. Es muy importante que haya una coherencia con lo que ustedes presentan. En esta coherencia, a lo largo de todo el proyecto se ve además que tiene que tener una relación muy estrecha los tipos de actuaciones subvencionables con los indicadores que hayan seleccionado y que además estos indicadores, en la medida posible, sean cuantificables. Comprobarán ustedes también que dentro de la batería que se les ha puesto a su disposición se introducen nuevos indicadores que son propios del sector textil, además de otro relacionado con todas las cuestiones de cambio climático. Igualmente, se ofrece también la oportunidad de que introduzcan otras que puedan ser más adaptables, o sea, la posibilidad de que ustedes escojan libremente aquellos indicadores que sean más adecuados y pertinentes para la actividad que van a desarrollar. En este sentido, tengan en consideración que lo importante para nosotros es o bien reducir la generación de residuos, es decir, el mejorar la eficiencia del uso de los materiales, el utilizar otros materiales sustitutivos, pero sobre todo, y lo que es importante es en ese balance de masas, el ver que se reduce la cantidad de residuos que van a vertedero o que pueden ir a incineración. Por tanto, los indicadores que ustedes seleccionen deben de tener una cierta coherencia con la actividad con la que se quiere promover. Por otro lado, también existen otra serie de criterios de carácter territorial, creación de empleo, la capacidad transformadora, que tiene que tener coherencia con toda la memoria que ustedes presenten, la contribución a los principios de economía circular en función de la categoría en la que ustedes opten, la contribución al principio de jerarquía, el hecho de que sean soluciones integrales, es decir, nosotros hemos seleccionado una única actuación para los tipos de actuaciones subvencionables, pero eso no significa que muchas veces se contribuya, refuerce otro tipo de subvenciones. Bueno, pues la forma de premiarles a ustedes por ese tipo de soluciones integrales queda recogida en este aspecto, al igual que unas sinergias con otro tipo de políticas ambientales. Vale. Vamos a hablar ahora de los costes subvencionables. En un primer momento me gustaría decir primero algunas consideraciones generales que se encuentran recogidas en el artículo 9 de la orden, en donde también se encuentran los costes subvencionables por categoría de proyecto. En primer lugar, tener en cuenta que estos costes deberán estar de manera indubitada relacionados con la actividad objeto de la ayuda y que asimismo deberán estar efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. No van a ser admisibles, que también Irene ya lo ha comentado, aquellos gastos que hayan sido contraídos con anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda. Tampoco estos costes podrán ser superior al valor de mercado. Siempre los costes van a tener que estar a nombre del beneficiario y en el caso de una agrupación, el coste estará a nombre de la entidad miembro de la agrupación que ejecuta el gasto. Tampoco, estos gastos deberán estar justificados mediante documentos de gastos originales. También se aceptan los electrónicos siempre y cuando respondan a los requisitos exigidos para tal caso por la Administración Tributaria. Estos documentos de gastos refieren a que, entre otras cosas, a que la factura debe ser única, es decir, que solo puede contener gastos ejecutados en el proyecto. Por lo tanto, no se puede incluir gastos distintos del subvencionado. Por otra parte, la factura también deberá incluir, especificar el orden de ayudas, así como el tipo de instrumento financiero. En el caso de las facturas de obras, sí se permiten facturas parciales correspondientes al avance de la obra, pero una vez que la misma finaliza, el proveedor deberá emitir un certificado final indicando que ha cobrado la totalidad de la ejecución de la obra. Por otra parte, tampoco se podrá fraccionar un contrato con el objetivo de disminuir su cuantía. Cuando el importe del gasto supere los límites establecidos en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, será necesario que soliciten como mínimo 3 ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso.
Y por último, que los bienes deberán destinarse al fin concreto para el que se concedió la ayuda, al menos 6 años para aquellos bienes objeto de inscripción en un registro público y 3 años para el resto de bienes. Ahora sí, pasando a los costes subvencionables por categoría de proyectos, nos encontramos con la categoría 71.1A de la orden, que es el artículo 25 del Reglamento de Investigación y Desarrollo. Tenemos que los costes subvencionables refieren a los costes de personal, incluidos los investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, siempre y cuando sean contratados exclusivamente y específicamente para la realización de la actividad objeto de la ayuda. También tenemos los costes de instrumental y material, que en el caso de que no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, solo van a poder ser subvencionables los costes de amortización durante el periodo de ejecución del proyecto, que los serán calculados conforme a los principios contables generalmente aceptados. Con respecto a los costes de edificios y terrenos, en el caso de los costes de edificios sucede lo mismo, solo serán los costes de amortización, y en el caso de terrenos solo los costes de traspaso comercial o costes de capital que efectivamente se hayan incurrido. Por otra parte, también tenemos los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas o obtenidas por licencia. Costes generales y otros costos de explotación adicional, incluidos suministros, material y productos adicionales. Con respecto a los gastos de acción de comunicación, lo que se establece es un límite de hasta el 5% del total de la ayuda y con un máximo de hasta 25.000 euros. Los costes de revisión de la cuenta justificativa, la auditoría, también tiene un límite de 5% del total de la ayuda, pero hasta un importe máximo de 10.000 euros. Y la documentación o la preparación para la documentación justificativa también tiene el mismo límite del 5% del total de la ayuda y hasta un importe máximo de 25.000 euros. En el caso de los estudios de viabilidad, también serán subvencionables los costes de estudio. Pasando a la segunda categoría, que es, tal como aparece en la orden, 71.1b, el artículo 29 del reglamento, los proyectos de digitalización, los costes subvencionables son también el personal, de la misma forma contratados exclusivamente y específicamente para la realización de la actividad objeto de la ayuda. También tenemos los gastos de ejecución de obra, edificaciones, laboratorios e instalaciones hasta un máximo de 600 euros el metro cuadrado. Los costes de instrumental y material, equipamientos y edificios. También tenemos los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas o obtenidas por licencia. Los costes generales y otros gastos de explotación adicional, incluidos los suministros, materiales y productos similares. En el caso de los gastos de comunicación, auditoría y los costes de documentación justificativa, rige la misma limitación que para los proyectos de I+D que le he comentado anteriormente. Respecto de los proyectos de la categoría 1.1c, artículo 36 del reglamento, se establece que solo pueden ser subvencionables los costes de inversión adicional, necesarios para ir más allá de las normas de la Unión Europea o incrementar el nivel de protección medioambiental, en ausencia de normas de la Unión. ¿Qué se entiende o qué se puede incluir como costes de inversión? Solo los costes de ejecución de obra, de edificaciones, laboratorios y instalaciones, hasta 600 euros el metro cuadrado. Gastos o costes que refieran a la partida de material inventariable, como puede ser maquinarias, equipos, software y aparatos nuevos o de primera mano, la adquisición de derechos de patentes, licencias, así como los bienes de segunda mano. ¿Qué no se considera un coste de inversión y por lo tanto no es un coste subvencionable? Los costes operativos, incluidos el personal y el material fungible. ¿Cómo calcular este coste de inversión adicional y por ende el coste subvencionable? Hemos establecido distintos escenarios alternativos de referencia que se encuentran explicados y detallados en la FAQ. Por eso, solo en esta ocasión mencionaré dos, pero hay distintos escenarios. El primero refiere a que el coste subvencionable, es decir, el coste de inversión adicional,
puede ser la diferencia entre esa inversión para la cual se solicita la ayuda y una inversión menos respetuosa con el medio ambiente. O la segunda opción es que el coste subvencionable es igual a la inversión separada. Esto es que cuando no exista una inversión que contrarreste, que sea de referencia, que sea menos respetuosa con el medio ambiente, el coste será la totalidad, el coste subvencionable será la totalidad de la inversión. Y por último, los proyectos que se enmarcan en la categoría 7.1.c, artículo 47 del reglamento, solo en este caso también se consideran subvencionables los costes de inversión suplementarios, necesarios para realizar una inversión que mejore la calidad o eficiencia de reutilización de materiales, reciclado y valorización con respecto a un proceso convencional. Estos costes de inversión suplementarios, ¿qué costes consideramos subvencionables? Nuevamente, la ejecución de obras, edificaciones, laboratorios o instalaciones, hasta un máximo de 600 euros el metro cuadrado. Aquellos costes que puedan incluirse en la partida de material inventariable, como puede ser maquinarias, equipos, software y aparatos nuevos o de primera mano. También la adquisición de derechos de patentes y licencias. Y también los bienes de segunda mano. De la misma manera que no consideraremos como costes de inversión suplementarios y por lo tanto no subvencionables los costes operativos, incluidos el personal y el material fungible. Respecto al cálculo de estos costes de inversión suplementarios, también se encuentran detallados en la FAC, así que por eso, en este caso, indiqué el mismo ejemplo, pero lo encontrarán cómo poder calcularlo en la FAC. Así como he mencionado cuáles son los costes subvencionables, también en el artículo 9 de la orden encontrarán los costes no subvencionables. Entre ellos, ¿qué no son subvencionables? La adquisición y creación de empresas, la adquisición y construcción de oficinas, los impuestos indirectos, la adquisición de materias primas, la adquisición de vehículos, los costes imputables a la actividad ordinaria de la empresa. Tampoco los costos corrientes de mantenimiento de oficinas o equipos de papelería y tampoco aquellos, como ya lo mencioné anteriormente, aquellos gastos contraídos con anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda. Y ya para también que tiene relación con el tema de los costes, se encuentra recogido en el artículo 10 de la orden, ¿qué entendemos por subcontratación? Tal como lo define el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, es que se entiende que una entidad subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. ¿Hasta cuándo es el límite de la subcontratación? Bueno, los proyectos podrán subcontratar hasta el 50% de la actividad subvencionada y en el caso de los proyectos del artículo 29 del reglamento o de la categoría 7.1.b, digitalización, el importe no podrá ser superior al 80%. Las subcontratistas solo quedan obligadas al beneficiario, que es el quien asume la responsabilidad de la ejecución de la actividad objeto de la ayuda. Asimismo, el beneficiario deberá prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplen con el principio de DNSH. En el caso de agrupaciones, es muy importante tener en cuenta que no se podrá subcontratar al resto de integrantes. Y con respecto a aquellas actividades subcontratadas que excedan el 20% del total de la ayuda y dicho importe sea superior a 60.000 euros, esta subcontratación deberá cumplir con dos requisitos. En primer lugar, que el contrato se celebre por escrito. Y en segundo lugar, que dicho contrato o que dicha subcontratación sea autorizada previamente por el órgano concedente. En el caso que en la solicitud ya cuenten con este supuesto y ya cuenten con la entidad a quien van a subcontratar, podrán indicarlo en la solicitud y en el caso de ser beneficiarios se considerará que dicha subcontratación está autorizada. Caso contrario, que no lo presenten en la solicitud, una vez que sean beneficiarios, recordar que si se da el supuesto de que es superior al 20% y mayor a 60.000 euros, entonces deberán contar con la previa autorización del órgano contratante. Bueno, ahora vamos a pasar a la fase de presentación de solicitudes, que es la que nos encontramos en este momento,
Como hemos dicho al principio y por remarcar aquí de nuevo, sabéis que el plazo para presentar estas solicitudes es de 2 meses desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE, por lo tanto nos iríamos hasta el 10 de junio contando con ese día entero. Para realizar las solicitudes podéis entrar al formulario a través de la página web de la Fundación Biodiversidad, en el apartado en el que se encuentra todo lo relativo a esta convocatoria. Decir aquí que el máximo de solicitudes que se puede presentar por entidad es de un máximo de 3 y como apoyo a esta presentación de solicitudes vais a contar con un documento de FAQ, una guía del solicitante. Ambas estarán disponibles en la página web también en los próximos días. Estamos ultimando estos documentos y además disponéis de un correo electrónico de la Fundación en el cual podéis presentar todas aquellas dudas que os vayan surgiendo a lo largo de estos 2 meses. En relación a esta fase y estableciendo aquí una serie de cuestiones más generales, decir que para presentar estas solicitudes debéis utilizar los modelos y formularios que tenéis habilitados en la página web de la Fundación y que ya los tenéis disponibles. Que la solicitud se presenta y se cumplimenta directamente a través de la herramienta informática, de manera que no tenéis que presentar nada a través de correo electrónico, que solo se puede presentar una solicitud por proyecto y que para acceder a presentar esta solicitud debéis contar con certificado de representante legal de la entidad que presenta la solicitud. Es importante decir que la persona que va a firmar la solicitud al finalizar el proceso en la herramienta informática, así como toda aquella documentación que presentéis a la solicitud, debe estar firmada por una persona que debe tener poder de representación suficiente para presentar esta documentación a esta convocatoria en concreto. La información tanto técnica como económica del proyecto que presentéis se cumplimenta en el formulario de la herramienta informática, ¿vale? En este sentido, no es necesario aportar una memoria técnica específica como anexo o una memoria ampliando documentación. Rellenando los diferentes apartados del formulario de solicitud electrónico tenéis todas las pestañas imprescindibles para cumplimentar y contarnos tanto técnica como económicamente vuestro proyecto, a excepción del presupuesto del proyecto detallado, para lo cual se os va a facilitar unos modelos en formato Excel, que es el que tenéis que cumplimentar y subir a la herramienta informática. En cuanto a la documentación que se debe aportar, además de este formulario de solicitud, tenéis 2 tipos de documentación. La que consideramos preceptiva, que la tenéis en el artículo 8.5 de la convocatoria y que no hemos traído aquí porque es bastante extensa, se trata de documentación obligatoria que en caso de no estar correcta o que no se haya presentado se podrá subsanar y cuyos modelos tenéis ya disponibles también en la página web de la Fundación y estarán disponibles también en esta herramienta informática. Además, hay una serie de documentación complementaria que será de utilidad para acreditar diferentes criterios de valoración, ¿vale?, que contábamos antes, y que esta documentación, en caso de no presentarse, no podrá ser subsanada. Nos referimos a certificaciones específicas que pueden tener las entidades o no, de manera que por eso no se subsana en caso de no presentarse, porque entendemos que la entidad no las posee. En este sentido, es importante que las certificaciones que presentéis para acreditar estos criterios de valoración deben figurar a nombre de la entidad que solicita la ayuda. No puede estar a nombre de otra empresa del grupo o a nombre del grupo empresarial en caso de que pertenezca a un grupo empresarial genérico. Deben estar emitidas además por un organismo independiente y estar vigentes en el momento en el que se presentan en la solicitud. Aquí os he puesto una serie de pantallazos para indicaros un poco cómo acceder a presentar la solicitud, si bien vais a tener una guía específica de la herramienta informática en la que se indica con mucho detalle cómo proceder y cómo funciona.
¿vale? Desde la página web de la Fundación Biodiversidad, en la que se encuentra todo lo relativo a esta convocatoria, tenéis un botón en el que pone presentar la solicitud. Ahí accederéis a esta herramienta informática en la que encontraréis a través de vuestro certificado electrónico una serie de pestañas. Accediendo al punto de expedientes, tendréis la posibilidad de entrar a hacer vuestra solicitud y en este caso vais a poder entrar como propio representante de la entidad o bien podéis acceder si representáis como representante de otra entidad. En este sentido tenéis estas dos pestañas que son nuevas para esta convocatoria, por si acaso, para las consultoras que presentasteis proyectos a la convocatoria anterior, esto es una novedad. En el botón que pondrá para mí y aparecerá vuestro nombre porque ya habéis accedido a la herramienta, accedéis con el certificado de representación de la entidad que presenta la solicitud, ¿vale? En caso de que vayáis a acceder como representante de otra entidad, vais a acceder con cualquier certificado, ¿vale? Pero en este caso la firma final que procede a la presentación de la solicitud sí que la deberá hacer el representante de la entidad con representación suficiente para presentar un proyecto a esta convocatoria. Para ello tenéis que dar de alta esta representación y por eso encontráis otra pestaña que es novedad en esta convocatoria que se llama autorización de representación, ¿vale? Simplemente os lo indico aquí para que sepáis cuando accedéis a qué se refiere este apartado. Aquí podréis daros de alta como representante o bien como representado, indicando claramente el NIF y la entidad a la que se está representando para que en la firma final de presentación de la solicitud el certificado sea válido. Vale, no vamos a entrar en más detalle porque, como os digo, vais a tener una guía disponible y exclusiva para esta presentación de solicitudes de esta herramienta informática. Simplemente indicaros aquí que una vez que entréis vais a disponer de todas las pestañas que necesitamos que rellenéis en cuanto a vuestro proyecto, ¿vale? Ver pestañas en las que detalléis vuestra entidad, a qué se dedica, dónde estáis, etcétera, y luego ya otras relativas a la inversión para la cual solicitáis la subvención, el marco lógico, los resultados que queréis conseguir, mediante qué actividades, el presupuesto, así como el cronograma del proyecto, los recursos humanos que van a intervenir y posteriormente encontraréis un resumen con cuya firma se dará por finalizada la entrega de la solicitud. Importante que en datos de contacto el email que nos indiquéis, o en este caso tenéis posibilidad de darnos 2 emails, serán aquellos a los que enviaremos todas las notificaciones que se produzcan a lo largo de todo el proceso de solicitud y posterior revisión de las solicitudes. Señalo ahí en un círculo rojo el botón guardar porque es importante que a medida que vayáis rellenando las diferentes pestañas o casillas del formulario que vayáis guardando para evitar que una vez cerréis sesión y volváis a entrar en los siguientes días la información haya quedado guardada. Parece una obviedad, pero esto ha dado problemas en la convocatoria anterior simplemente por remarcarlo. Y una vez que se presente la solicitud, ¿qué ocurre, ¿no? Aquí os hemos traído de una manera bastante simple qué va a pasar una vez finalice el plazo de solicitud, ese 10 de junio de este año. Primero habrá una preevaluación de los requisitos administrativos que, como decía anteriormente, en caso de que no sean correctos, habrá un periodo de subsanación. Una vez que las entidades hayan pasado por esta preevaluación administrativa, se evaluarán las solicitudes admitidas conforme a los criterios del anexo 3, es decir, se realizará esa evaluación técnica de las solicitudes y tras dicha evaluación habrá una propuesta de resolución provisional a la cual se podrán presentar alegaciones. Una vez revisadas estas alegaciones, se establecerá una propuesta de resolución definitiva para los beneficiarios que se propongan para las entidades que se propongan como beneficiarias. Una vez ya han aceptado la carta de aceptación, he enviado los últimos requisitos que se les pide.
Posteriormente a estas propuestas de resolución estará la resolución de concesión cuyo plazo máximo es hasta el día 10 de diciembre, contando 6 meses desde la finalización del plazo de solicitud. Y como os decía antes Irene, el plazo para ejecutar los proyectos puede comenzar desde que se presenta la solicitud y cuyo plazo máximo es hasta el 30 de junio de 2027, con la posibilidad de solicitar una prórroga de ejecución de 2 meses, que nos iríamos hasta el 30 de junio de 2027. Una vez que se han ejecutado los proyectos, disponéis de 2 meses para presentar toda la documentación justificativa y posteriormente entraríamos en el proceso de liquidación de proyectos, que ya no hemos incorporado aquí porque hablamos de aquí a 2 años. Y bueno, sin más, paso la palabra a Irene para que cierre la jornada. Muy bien, pues con esto cerramos la jornada. Comentaros que vamos a dejar, aunque no estemos las personas que hemos participado realmente dando contenido, el equipo técnico va a estar otro rato contestando las dudas que han llegado hasta el momento a través del chat de preguntas y respuestas, pero animaros otra vez a usar el correo que veis en pantalla, que es el correo a través del cual vamos a canalizar todas las preguntas específicas. Viendo un poco las preguntas que han ido surgiendo, es verdad que había algunas muy específicas de categorías de proyecto, de gastos de cosas concretas, de I+D, de personal o de actuaciones muy concretas que os van a ir contestando los compañeros y que si no os vamos a ir contestando por privado y por eso no entro. Pero sí que había un par de preguntas más genéricas que me parece importante señalar y que tienen que ver con un poco, no se planteaban así, pero era como: mi proyecto tiene múltiples actuaciones, ¿cuál es la categoría que me corresponde o qué tengo que hacer? ¿Tengo que dividir el proyecto para partirlo o algo así? Y la respuesta es no. O sea, los proyectos globales son muy bien recibidos en esta convocatoria. De hecho, lo hemos comentado un poco rápido, pero si veis con tranquilidad en el anexo 3 de criterios de valoración hay un apartado que llamamos expresamente soluciones integrales. Es decir, buscamos esos proyectos que abordan los problemas de una manera holística, que incluyen actividades que desde un punto de vista del papel están incluidas en una categoría, pero que son de varias categorías. ¿Qué os recomendamos en esto siempre? Que planteéis cuál es vuestro objetivo principal. Sé que es complicado y hay veces que son proyectos muy compartidos o sobre todo en agrupaciones donde puede haber múltiples objetivos, pero sí que es cierto que necesitamos identificar una categoría y esa categoría es única, lo cual no significa que no se puedan realizar actividades dentro del proyecto que pertenezcan a otras categorías y, como os digo, es una cosa que valoramos. Revisad bien el artículo 3 de la convocatoria de actividades subvencionables. Pensad en qué se basa principalmente vuestro proyecto, cuál es la actividad principal. Y también hay una cosa que hemos comentado deprisa, que comentaba Carmen, que a mí me parece una de las cosas más valiosas de esta convocatoria que se ha realizado desde el equipo de la Subdirección General de Economía Circular, es el anexo de resultados y objetivos esperados. Iba a decir el 2, pero ahora dudo de qué número en esta convocatoria es. No me quiero pillar, pero creo que es el anexo 2 de la convocatoria y ahí aparece lo que esperamos de estos proyectos y se esperan cosas muy concretas. Yo creo que si miráis, que hacéis una lectura de esos resultados esperados y marcáis sobre el ordenador o sobre el papel en qué contribuís principalmente, 2, 3 resultados o incluso uno potente, vais a ver cuál es la categoría que vais a ver más o menos de una manera natural cuál es la categoría en la que mejor encaja. Lo cual no significa, insisto, en que no se puedan hacer otros proyectos. Cualquier entidad puede presentarse a cualquiera de las categorías. Las categorías están determinadas para agrupaciones o para entidades en solitario. Tanto las agrupaciones como las entidades en solitario pueden presentarse. Con muchas de las preguntas que han llegado hoy aquí, vamos a rematar esas FAQ que teníamos ya bastante avanzadas con la experiencia de la Fundación Biodiversidad en otras convocatorias y también en la convocatoria anterior. Vamos a intentar alimentarla también con parte de estas dudas y si no, también hacer todo lo posible un ratito en estos 10 minutos, si seguís ahí,
pues para contestaros a través del chat. Nada más, daros las gracias por vuestro interés en esta convocatoria, por vuestra paciencia. Sabemos que es una convocatoria que lleváis esperando, que el sector lleva esperando mucho tiempo. Esperamos de verdad que sea un éxito, que tengamos grandes proyectos que puedan pues hacer una transformación en el sector. Dar las gracias también a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, y a todo el equipo que ha participado y a todo el equipo de la Fundación Biodiversidad y a los compañeros que están respondiendo a las preguntas y a los compañeros que han hecho técnicamente posible esta jornada. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias a todos. Quedará grabado, lo repito, y ánimo con vuestras solicitudes.